El matrimonio, después de 40 años, se asienta como el polvo. Se vuelve cómodo, predecible. Yo dirigía mi cadena de pastelerías y Mark hacía lo que fuera que hacía en su despacho de abogados. Pero el polvo se había vuelto espeso últimamente. Mark llegaba tarde, no solo cansado del trabajo, sino agotado de una manera que yo no reconocía. Había una pesadez en sus hombros, una forma de evitar mi mirada que me helaba la cocina mientras preparaba la cena. Y luego estaba el olor, un perfume dulce, casi empalagoso, que se aferraba al cuello de sus camisas cuando las recogía para lavar. No era el mío. El mío era lavanda y cítricos. Este era vainilla y algo más, algo pesado. Una noche, su teléfono vibró en la mesita de noche mientras él se duchaba. Era un hábito que había adquirido últimamente, llevarse el teléfono al baño como si fuera un salvavidas. Pero esa noche lo olvidó. La pantalla se iluminó en la penumbra, un correo electrónico. Solo vi la vista previa en la pantalla bloqueada, pero fue suficiente. Estuviste increíble esta noche, papá. Y al lado, un pequeño icono de un corazón rojo. Papá, mi corazón dio un vuelco. Papá. Nuestro hijo Ethan tenía 30 años y era jefe de bomberos. Jamás le escribiría eso a su padre. Y nuestra nuera Chloe, ella lo llamaba Mark. ¿Un apodo extraño? ¿Un error? La puerta del baño se abrió y la pantalla se apagó. La semana siguiente, Mark anunció que tenía un viaje de trabajo. Mark, tengo que ir a Dallas 3 días, cariño. Una conferencia de derecho fiscal. Su voz sonaba hueca. Asentí. Le preparé la maleta. Esa misma tarde, mientras buscaba un extracto bancario en el desorden de su estudio, vi un papel asomando de su maletín. La confirmación de un hotel. No era Dallas. Era San Antonio. Y debajo, grapado, un recibo de restaurante de la noche anterior. La Garza de Oro. Un sitio carísimo en el Riverwalk. Mesa para 2. $245. 2 filetes, 2 copas de champán rosado. Mis manos no temblaban. Saqué mi propio teléfono. Hice una foto nítida del recibo del restaurante. Hice una foto de la reserva de hotel en San Antonio. Busqué en su portátil, que también estaba abierto. El correo electrónico de papá, de la semana pasada, seguía en su bandeja de entrada. Lo fotografié. Sentí un frío metálico instalarse en mi pecho. Fui al garaje. Su coche estaba aparcado, aún tibio por el supuesto viaje desde el aeropuerto. La mentira era tan reciente que casi podía olerla. Abrí la guantera, manuales del coche, paquetes de pañuelos, un bolígrafo que no funcionaba, y debajo de todo, un tubo de lubricante personal. No era un tubo cualquiera de farmacia. Era de esos caros, de boutique, con envase discreto. Lo tomé. Estaba medio usado. Lo sostuve en mi mano. El plástico liso contra mi palma. Era casi cómico. Mark y yo no habíamos usado algo así en... ¿cuántos años? 5, tal vez más. El contacto entre nosotros se había vuelto rutinario, besos secos en la mejilla y un buenas noches a través de la distancia de nuestros colchones. Esto, definitivamente, no era para mí. Un impulso me hizo revisar el resto del coche. Me arrodillé en el suelo del garaje, pasando la mano bajo el asiento del copiloto. Mis dedos rozaron algo. Papel, una servilleta de cóctel arrugada, de tela. La saqué. Tenía una mancha de pintalabios rosa brillante y estaba impregnada de ese mismo perfume dulce y empalagoso. El olor de sus camisas, el olor de la traición. Volví a entrar a la casa. El silencio era ensordecedor. Encendí mi portátil en la mesa de la cocina. Transferí las fotos de mi teléfono, la reserva del hotel, el recibo de la cena, el correo electrónico. Añadí una foto del tubo de lubricante y otra de la servilleta manchada. Guardé todo en una pequeña memoria USB, una que guardaba en el fondo de mi joyero, junto a los pendientes de mi madre. Ya no era sospecha. Era un hecho. Ahora solo necesitaba saber quién. No podía hacer esto sola. Necesitaba ojos imparciales, alguien que no estuviera temblando por dentro. Recordé a la señora Davis, mi vecina de al lado, que había pasado por un divorcio complicado hacía 2 años. Me había hablado de un investigador. Llamé a la señora Davis.
Fue discreta. Me dio un número. Esa misma tarde, llamé. Una voz grave y profesional contestó al segundo tono. Frank. Frank Hudson. Investigaciones. Laura. Buenas tardes. Me ha dado su número la señora Davis. Necesito ayuda con un asunto matrimonial delicado. Hubo una pausa. Frank. Entendido, señora. ¿Podemos vernos mañana? Una cafetería tranquila. Lejos de su zona. Acordamos un lugar en el centro, cerca de mis pastelerías, pero lejos de nuestro barrio residencial. Frank era un hombre de aspecto corriente, que es probablemente lo que lo hacía bueno en su trabajo. Llevaba una chaqueta deportiva gastada y bebía café solo. No hicimos contacto visual cuando entré. Me senté frente a él, en la pequeña cabina de vinilo. Laura. Gracias por venir. Frank. Muéstreme lo que tiene. Deslicé la pequeña memoria USB sobre la mesa de formica. Laura. Mi marido Mark. Dice que está en una conferencia en Dallas. Estuvo en San Antonio. Hay un recibo de cena para 2 personas. Hay otras cosas en esa memoria. Frank asintió lentamente, sin juzgar, sin mostrar sorpresa. Cogió la memoria USB. Frank, tengo todo lo que necesito para empezar. Necesitaré una foto reciente de él y su matrícula. Le mantendré informada. Vi cómo guardaba la memoria USB en el bolsillo interior de su chaqueta. Cuando salió de la cafetería, mezclándose con la gente de la hora del almuerzo, no sentí alivio. Sentí el primer temblor sordo de un terremoto que se acercaba, uno que sabía que iba a destrozar los cimientos de mi vida. Frank no tardó en ponerse a trabajar. Al día siguiente, mi teléfono vibró. No era una llamada. Era un mensaje de texto de un número desconocido. Solo contenía un enlace seguro. Lo abrí con los dedos entumecidos en la cocina. La primera foto era granulada, tomada desde lejos. Mark. Estaba de pie junto a su coche, dándole la mano a una mujer para ayudarla a salir. La luz de la calle iluminaba el perfil de ella. Se me cayó la taza de café que tenía en la otra mano. Se hizo añicos contra el suelo de baldosas. Pero apenas registré el sonido. No era una desconocida. Era Chloe. Nuestra nuera. La esposa de nuestro hijo, Ethan. El aire abandonó mis pulmones. Tuve que apoyarme en el mostrador. El olor a café derramado llenó el aire, pero todo lo que podía ver era su rostro sonriente, el mismo rostro que había presidido nuestra mesa de acción de gracias hacía solo unos meses. Chloe. Deslicé el dedo por la pantalla. Más fotos. Ellos dentro del restaurante, en una mesa apartada, riendo. Mark estaba inclinado hacia ella, con una copa de vino en la mano. La forma en que la miraba era una mirada que yo no recordaba, una devoción ardiente, una atención total que yo había anhelado y nunca había recibido en 40 años de comidas compartidas y facturas pagadas. Le tocaba la mano sobre la mesa. No era la forma en que un suegro toca a una nuera. Era la forma en que lo hace un amante. El siguiente enlace llegó tarde esa noche. Eran las 2 de la madrugada. No estaba durmiendo. Era un vídeo. Corto, oscuro, filmado desde el otro lado de la calle. Mark y Chloe saliendo del restaurante, caminando muy juntos. Ella se inclinó, rodeándole el cuello con los brazos, y le susurró algo al oído. Él echó la cabeza hacia atrás y se rió. Vi cómo caminaban hacia su coche. Mark se apresuró a rodear el vehículo para abrirle la puerta del copiloto. Esperó a que ella se instalara antes de cerrarla suavemente. Un gesto de galantería que había olvidado que existía. Me senté frente a mi portátil, la casa en un silencio sepulcral. Introduje la memoria USB en el puerto. Descargué las fotos. Descargué el vídeo. Abrí un documento de texto y empecé a escribir. 23 de octubre. La Garza de Oro. Mark y Chloe. Cena. Mis dedos se movían con una precisión mecánica. ¿Cómo podían? ¿Con el marido de ella, mi hijo, arriesgando su vida en cada turno en la estación de bomberos? La bilis me subió por la garganta. ¿Cómo podía él, mi marido durante 4 décadas, elegir a la esposa de su propio hijo? El trabajo de Frank continuó al día siguiente. El siguiente conjunto de fotos llegó por la tarde. Ya no estaban en San Antonio. Estaban de vuelta en la ciudad.
saliendo de un edificio de oficinas en el centro. Reconocí el vestíbulo. Era el bufete de abogados de Mark, pero no iban vestidos para el trabajo. Iban vestidos para una escapada. Unos minutos después, otra foto. La entrada del Hotel Valencia. Un hotel de 4 estrellas, conocido por sus suites románticas. Y luego, el video final de ese día, tomado desde un edificio de enfrente. Un balcón. Mark, con la camisa remangada, de pie detrás de Chloe. Sus manos descansaban posesivamente en sus caderas. Ella se inclinó hacia atrás contra su pecho. Se giraron y se besaron. No fue un beso corto, fue largo, lento y deliberado. Mientras miraba esa imagen en la pequeña pantalla de mi teléfono, el propio teléfono vibró con un mensaje de texto entrante. Era de Mark. Cariño. La conferencia se ha alargado. Mucho papeleo. Llegaré tarde a casa. No me esperes despierta. Te quiero. Miré el beso en el balcón. Miré el te quiero. El frío metálico en mi pecho ya no era frío. Empezaba a arder. Me quedé mirando la pantalla del teléfono. El te quiero de Mark brillando en la oscuridad de la cocina. El beso en el balcón. Fui a mi estudio y saqué el disco duro externo, donde guardaba las copias de seguridad de las finanzas de la pastelería. Ya no confiaba en la pequeña memoria USB. Necesitaba algo sólido. Arrastré cada archivo, cada foto, cada vídeo, cada recibo de hotel, cada marca de tiempo que Frank había enviado. El beso, el registro en el hotel, la cena en San Antonio. Mientras los archivos se transferían, mi mirada se posó en la chimenea. Había una foto de la graduación de Ethan. Mark, Ethan, Chloe y yo. Parecíamos felices. Recordé las últimas cenas familiares. Chloe, siempre tan atenta, recogiendo los platos, pero rara vez miraba a Mark. Se dirigía a él a través de mí. Laura, ¿puedes pedirle a Mark que me pase el vino? Yo pensaba que era timidez. Respeto. Ahora veía que era una actuación. Esconderse a plena vista. La transferencia de archivos terminó. Conecté la impresora. Imprimí todo. Las reservas, los correos electrónicos, las capturas de pantalla del beso en el balcón. El papel salió caliente. Apilé las hojas con pulcritud. Las deslicé en un gran sobre de Manila. Fui a la foto de la chimenea, la de la graduación. Levanté el pesado marco de plata. Deslicé el sobre debajo. Encajaba perfectamente. Horas después, justo antes de las 3 de la mañana, oí la puerta principal. Mark tropezó en el vestíbulo. Olía a whisky y a ese perfume de vainilla. Laura. ¿Mark? Mark. Laura. ¿Qué haces despierta? La conferencia, interminable. Su voz era pastosa. Ni siquiera me miró. Se tambaleó hacia las escaleras, medio muerto. Mi teléfono vibró de nuevo sobre el mostrador. Frank. No eran fotos esta vez. Un archivo de audio. Mi corazón golpeó mis costillas. Le di al play, bajando el volumen, el sonido amortiguado del aparcamiento del hotel. Y entonces, Chloe, su voz, clara como una campana. Chloe. Papá, date prisa con ese contrato falso. Quiero toda esa cadena. Quiero a la vieja fuera de la casa. La voz de Mark, más profunda, tranquilizadora. Mark. Tranquila. Cielo. Laura no sabrá nada. Confía demasiado en mí. La vieja. Esa era yo. Contrato falso. Toda esa cadena. Mis pastelerías. Las que yo construí desde cero mientras él cerraba tratos en el campo de golf. Esto no era solo una aventura. Esto era un robo. Era una conspiración. No solo querían traicionarme, querían borrarme. Frank debió saber lo que significaba ese audio. Unos minutos después llegó un nuevo lote de fotos. Mark y Chloe, dentro del coche de Mark esta vez, en el aparcamiento, había un montón de papeles sobre el regazo de Chloe. Ella sostenía un bolígrafo rojo, marcando documentos. Frank añadió una nota. Están hablando de usar a un conocido en una notaría para acelerar la transferencia. Recordé la semana pasada. Mark, sirviéndose un brandy en la cena, con una voz casual. Mark, cariño, ¿alguna vez has pensado en simplificar los papeles de la pastelería?
Se está volviendo muy complejo. Quizás deberíamos consolidar la firma legal. Estaba probando el terreno. Viendo cuán confiada estaba la vieja, el ardor en mi pecho se convirtió en un foco frío y duro. Fui al garaje. Encendí la luz fluorescente. Abrí la guantera del coche de Mark. Saqué ese tubo de lubricante medio usado que encontré la primera vez. Fui a mi pequeño taller en el sótano. Encontré lo que buscaba. Un tubo de adhesivo industrial, del tipo que usan los contratistas. Permanente. Con cuidado. Vacié el contenido del tubo de lubricante en un bote de basura. Limpié la boquilla con un pequeño embudo. Rellené el tubo de plástico blando con el pegamento espeso y blanco. Tenía casi la misma consistencia. Lo apreté un poco para que pareciera usado. Lo volví a poner exactamente donde lo encontré, debajo de los pañuelos en la guantera. Ya que estaba allí, revisé el maletero. Debajo de la cubierta de la rueda de repuesto, una caja de preservativos. Faltaba uno. Hice una foto, más para el sobre. Volví a la casa. Fui a nuestra habitación. Mark roncaba profundamente, ajeno a todo. Cogí una pequeña grabadora de voz que usaba para tomar notas de recetas. La deslicé bajo el armazón de la cama, justo en el centro, donde el colchón no ahogaría el sonido. Finalmente, la cocina. Este era mi dominio. Miré la cocina de gas. El plan se formó, nítido y terrible. Tomé un rollo de hilo de pescar fuerte. Até un extremo al mando de uno de los quemadores traseros. Coloqué una vieja sartén de hierro fundido encima con un trapo aceitado en el fondo. Pasé el hilo por detrás del horno, invisible. Até el otro extremo a un peso, una de mis pesadas piedras para hornear pan, y la equilibré en el borde del mostrador, oculta tras el bote de la harina. Un tirón, y el gas se abriría, calentando el trapo, que empezaría a soltar un humo negro y denso. A la mañana siguiente, empaqué una pequeña maleta de fin de semana. Le di a Mark un beso seco en la mejilla mientras él tomaba su café, todavía atontado por el whisky. Laura. Tengo que ir a supervisar la pastelería de la capital. Problemas con el proveedor. Estaré fuera hasta mañana por la noche. Mark. Oh. Bien, cariño. Conduce con cuidado. Ni siquiera levantó la vista del periódico. No conduje hacia la capital. Conduje 2 casas más abajo, hasta la de la señora Gable. Ella era mi mejor amiga, además de mi vecina. Ella sabía. No le había contado los detalles sórdidos, solo que Mark me estaba engañando y necesitaba su ayuda para atraparlo. Me dejó usar su habitación de invitados del segundo piso, la que tenía una vista perfecta de la puerta de mi casa. Esperamos. El sol de la tarde empezó a caer. Justo después de las 5, el coche de Chloe, un pequeño descapotable blanco, dobló la esquina. Aparcó en mi entrada. Mark abrió la puerta principal antes de que ella pudiera tocar el timbre. La atrajo hacia adentro rápidamente y cerró la puerta. La trampa estaba lista. Saqué mi teléfono. Abrí la aplicación conectada a la grabadora de voz bajo la cama. Activé la grabación. Al principio, solo silencio. Luego, el tintineo de vasos. La risa aguda de Chloe, sin restricciones. Y entonces, el ritmo familiar de los muelles de la cama de mi propio dormitorio. La voz de Chloe, jadeante. Chloe. La vieja se ha ido, ¿verdad? Me mordí el labio con tanta fuerza que saboreé el cobre de la sangre. Hubo silencio por un momento, luego un movimiento frenético. Y entonces, un grito. Chloe. ¿Qué demonios es esto? Estamos pegados. El gruñido de Mark fue bajo. Animal. Ese era mi momento. Saqué el segundo teléfono, uno prepagado que había comprado. Lo había conectado a un pequeño mecanismo de liberación para el peso en mi cocina. Presioné llamar. Oí el golpe sordo de la piedra de hornear golpeando el suelo de la cocina, incluso desde la casa de la señora Gable. Esperamos. 2 minutos. 3 minutos. Entonces lo vimos. Un hilo de humo negro y espeso comenzó a salir de la ventana de mi cocina. La señora Gable corrió hacia su teléfono. «Dios mío, Laura. Tu cocina. Llamaré a emergencias». Otros vecinos salieron a sus jardines, señalando. Las sirenas aullaron, acercándose. Un gran camión de bomberos rojo giró en nuestra calle. Se detuvo frente a mi casa.
Y liderando el equipo, bajando del camión con su uniforme de jefe de batallón, estaba Ethan. Mi hijo. Mi estómago se retorció. Vimos a Ethan y su equipo derribar la puerta principal. Corrieron hacia adentro. Los vecinos estaban todos fuera ahora. Esperé. El humo salía más espeso. Entonces, Ethan reapareció en la ventana del dormitorio de arriba. Rompió el cristal para ventilar. Vimos su silueta. Luego se volvió hacia adentro. No podía oír lo que sucedía, pero podía imaginarlo. El olor a humo. La puerta del dormitorio derribada. Y Ethan, mi hijo, encontrando a su padre y a su esposa, desnudos, pegados en la cama matrimonial de sus padres. Unos minutos después, los otros bomberos salieron del dormitorio. Algunos con las manos en la boca. Uno de ellos, un joven, se apoyó contra la pared del pasillo, doblando la cintura, claramente tratando de no reírse. Los teléfonos de los vecinos estaban fuera, grabando. El rumor se extendió por el césped como la gasolina. Es Mark y la esposa de Ethan. Sacaron a Mark y Chloe juntos. No podían separarlos. Los habían envuelto torpemente en mi mejor sábana de algodón egipcio. Los bajaron por las escaleras en una camilla especial, como una sola criatura grotesca. La multitud de vecinos susurró y se burló. Vi a Mark desviar la mirada, con el rostro rojo de humillación. Chloe tenía el rostro enterrado en su hombro. Esperé una hora. Luego conduje al hospital. Entré corriendo en urgencias, con aspecto frenético. Laura. Mi marido, mi casa. ¿Están bien? Una enfermera me dirigió a una sala privada. Estaban en una camilla, todavía bajo una sábana, esperando a un especialista. Un médico estaba explicando que necesitarían un disolvente quirúrgico. Dejó 2 grandes tubos de pomada calmante en la mesita de noche. Mientras él se volvía para hablar con la enfermera, hice el cambio. Saqué los 2 tubos idénticos de mostaza picante que había preparado de mi bolso y los cambié por la pomada. El médico se fue. Laura. Oh, Mark. Cariño. Chloe. Están heridos. Déjenme ayudarles. Abrí los tubos de mostaza y apliqué generosamente el contenido en los bordes donde estaban pegados. Mark y Chloe gritaron al mismo tiempo. Un aullido de agonía pura, mientras la mostaza encontraba la piel cruda e inflamada. Las enfermeras entraron corriendo. En medio del caos, Ethan entró. Su rostro estaba pálido, cubierto de hollín. No miró a Chloe ni a Mark. Me miró a mí. Ethan. Mamá. Me entregó un sobre de Manila. Dentro estaban las impresiones del sobre que había escondido bajo el marco de fotos. Encima de ellas, un juego de papeles de divorcio. Ya preparados, puse los papeles de divorcio sobre la camilla, encima de la sábana. Laura, firma. Mark. Firma y desaparece de mi vida y de la de Ethan. Chloe comenzó a sollozar, mirando a Ethan. Chloe. Ethan, por favor. No es lo que parece. Ethan la miró. Fue una mirada tan fría que hizo que la habitación bajara de temperatura. No dijo nada. Simplemente se dio la vuelta y salió de la habitación del hospital. Alcancé a Ethan en el pasillo. Lo agarré y lo abracé fuerte. Él se aferró a mí, el olor a humo en su chaqueta. No lloramos. Simplemente nos mantuvimos en pie el uno al otro, los 2 únicos supervivientes de una familia que acababa de incendiarse. Las semanas siguientes fueron borrosas. El divorcio fue rápido. Mark no impugnó nada. Mi pastelería estaba más ocupada que nunca. La gente entraba, pedía un café y una docena de cruasanes, y me daba esa mirada de «sé lo que pasó y estoy de tu lado». Ethan se mudó al cuarto de invitados mientras buscaba un nuevo apartamento. Terminó quedándose. Empezamos a cenar juntos de nuevo. Me ayudaba a cerrar la tienda por las noches. La casa estaba silenciosa, pero era un silencio pacífico, no el silencio pesado de antes. Volví a mi club de cocina. Empecé a ir a la iglesia de nuevo. Ethan también empezó a sanar. Empezó a contarme historias divertidas de la estación de bomberos. Una noche, estábamos sentados en el porche trasero, bebiendo té helado. Ethan, perdimos mucho. Pero no todo. Todavía me tienes a mí. Y tú te tienes a ti. Y tienes esta casa.
y las mejores malditas pastelerías de todo el estado. Miré los jardines que había cuidado durante décadas. Tenía razón. Había construido esa cadena de pastelerías con mis propias manos, y sobreviviría a esto. Esta historia me demostró lo fuerte que podemos ser. ¿Qué lecciones has aprendido tú de las traiciones? Cuéntamelo en los comentarios. Me encanta leer vuestras historias y construir esta comunidad. Si te gustó cómo terminó esto, dale a me gusta y suscríbete, porque publico una nueva historia de venganza todos los días. No querrás perderte la de mañana.